Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 15 de septiembre del año 2020 y esta es la transmisión de Ciberterritorio Informativo en su edición número 101. Este contenido informativo que busca promover una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, reconociendo tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión, los medios oficiales del gobierno federal, y por otro lado el bloque representado por los medios alternativos, al cual este espacio pretende inscribirse como una posibilidad más para acceder a este contenido de contraste que a la postre permita que todos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tomemos nuestra propia postura sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Hoy estamos transmitiendo una hora antes de lo acostumbrado, precisamente porque a las 10 de la noche arrancan los festejos, arranca la ceremonia y todos los preparativos que se han contemplado el día de hoy para festejar un aniversario más de la independencia de nuestro país. De manera que estaremos transmitiendo hoy hasta las 10 de la noche para poder acudir a estos extraordinarios festejos. Vamos a comentar, amigas y amigos, los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Por un lado, en la nueva sección 3 de 3 tenemos tres contenidos informativos relevantes, como es el juicio a los expresidentes, el presupuesto 2021 con visión macroeconómica y la rifa del avión como en la expropiación petrolera. Por supuesto, también tenemos el contenido etiquetado con el hashtag COVID en el mundo, esta nueva sección en la que tratamos de dar cuenta de qué está sucediendo en el mundo respecto de la pandemia por el coronavirus, y por otro lado retratar la situación real que está aconteciendo en nuestro país, más allá de las fake news, más allá de los troleos, más allá de la información tendenciosa, amarillista, que solo busca hacer política de manera vil y mezquina con el sufrimiento de las personas que han enfermado o que han perdido algún familiar por el tema del coronavirus. Finalmente, una sección que hemos anunciado desde la emisión anterior como la sección incógnito, el invitado sorpresa. Hoy tendremos varios invitados sorpresas que nada más y nada menos nos van a platicar cuáles, desde su punto de vista, las razones por las cuales hoy tenemos muchas cosas que festejar. Así que, amigas y amigos, quédense con nosotros porque vamos a tener información. Inicialmente comentamos y después damos lectura, como de costumbre, a los contenidos informativos. El primero, juicio a los expresidentes. De manera histórica en nuestro país, por primera vez en la historia de nuestra querida nación, ocurrirá un posible proceso de enjuiciamiento y en caso de resultar culpables, de encarcelamiento a los expresidentes por delitos diferentes, de traición a la patria, de corrupción, de saqueo al erario, de uso indiscriminado de la fuerza pública, de defraudación, de traición a la patria. De manera que hoy el presidente de la República ha anunciado que enviará una iniciativa al Congreso de nuestro país, precisamente para solicitar que en las próximas elecciones ocurra una consulta ciudadana en la que se determinará si se enjuiciará a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de manera inédita, como no ha ocurrido en nuestro país y como ha ocurrido en pocos países en el mundo. Los expresidentes podrían ser juzgados en esta ocasión. Vamos a comentar la información porque es de la mayor relevancia. Por supuesto, también se ha dado ya el análisis, la glosa relacionada con la presentación del presupuesto económico para 2021, y hoy tenemos otra visión, además de la que ya hemos comentado con ustedes anteriormente, sobre la vena social del presupuesto como una característica que se mantiene en el ejercicio de los recursos públicos para el próximo año. También otra visión que no habíamos comentado y que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica
pública que permite precisamente generar este equilibrio entre las finanzas, equilibrio entre el gasto, equilibrio entre la economía, los distintos motores y factores de la economía que mueven a nuestro país. Vamos a comentar al respecto la información. Y finalmente, la rifa del avión. Finalmente ocurrió la rifa del avión, este avión que se rifó con una causa para el sector salud, que por la pandemia hubo algunos retrasos, algunos señalan que hubo incluso ocultamiento de la venta de boletos, pero finalmente se logró la meta y se llegó al 70% de los boletos vendidos, y por eso decimos, la rifa del avión convocó a la solidaridad de las mexicanas y los mexicanos, en este caso, para rescatar al sector salud, un sector golpeado históricamente y más aún en el contexto de la pandemia, un sector que ha sido desmantelado, que ha sido abandonado por los gobiernos neoliberales, pero que hoy va a tener un empujón importante derivada de esta rifa y de la solidaridad de todas y todos los mexicanos, así como ocurrió en 1938 con la expropiación petrolera, donde miles de mexicanas y mexicanos, principalmente de extracción humilde, acudieron a el Zócalo de la capital para apoyar el pago a las petroleras extranjeras la indemnización derivada de la expropiación promulgada por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. Vamos a comentar la información al respecto. Por supuesto, el caso del panorama sigue siendo crítico a nivel mundial, el efecto de la pandemia, pero también es cierto que los números que la oposición da en nuestro país sobre la circunstancia de la pandemia no cuadran con la realidad mundial, no cuadran con la estrategia adecuada del sector salud y no cuadran con los resultados, los datos duros que vamos a comentar para ustedes, para que no haya tergiversación, para que no haya engaños. Finalmente, vamos a invitar a nuestros, valga la redundancia, invitados sorpresas, a que nos digan, a que nos comenten desde su punto de vista cuáles son las razones, desde mi punto de vista, muchas, que tenemos para festejar este 15 de septiembre del 2020 en un aniversario más de la independencia de nuestra querida y gran nación, de nuestro querido México. Así que vamos a comentar la información y comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos a quienes se conectaron desde el inicio: Ángeles Dávalos, Claudia Alejandra, Miguelina Sotelo, Alica Ponte, Hatsiri Rodríguez, Nec López. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Pues el primer contenido que tenemos etiquetado en la sección 3 de 3 es precisamente el del juicio a los expresidentes. Esta nota la recuperamos por su relevancia incluso a nivel internacional del portal de noticias Sputnik News para América Latina, publicado el día de hoy y que está firmado por la redacción del medio. La nota se titula: López Obrador solicita al Senado una consulta sobre el juicio a los expresidentes de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó una solicitud formal a la Cámara de Senadores para la realización de un referéndum sobre el posible enjuiciamiento a los expresidentes desde 1988 a el 2018, periodo al que el presidente llama periodo neoliberal. Voy a dar a conocer, dijo el mandatario, nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad. De acuerdo al debido proceso en los expresidentes de México del 88 al 2018, es decir, hasta el presidente Enrique Peña Nieto, anunció el mandatario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal. Buenas noches, Laura Ramírez. Buenas noches, Nar Nieto, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Este periodo, detalló, abarca las administraciones de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La decisión acerca de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los expresidentes ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y su proyección histórica merita ser puesto a consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
El jefe del Ejecutivo Federal recordó que en su toma de posesión el 1 de diciembre de 2018 propuso la realización de un referéndum como paso necesario para resolver sobre este delicado asunto. López Obrador reafirmó su postura personal expresada desde entonces sobre este tema, es que votaría en contra de los enjuiciamientos a sus antecesores. En el terreno de la justicia dijo, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes al proceso. Sin embargo, reafirmó que si se realiza la consulta respetará el fallo popular, sea cual sea, porque en democracia el pueblo decide, y ratificó su convicción de mandar obedeciendo. Nunca traicionaré la confianza al pueblo, señaló el mandatario, ni seré cómplice de la impunidad, ni voy a ser tapadera de acciones del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo he afirmado, no es mi fuerte la venganza, puntualizó. El gobernante subrayó también que si la ciudadanía otorga su aprobación para la consulta, las instituciones de juzgar las potenciales acusaciones tendrán enorme respaldo para realizar la tarea con absoluta libertad y apego a la legalidad. Por otra parte, si es rechazada la propuesta de enjuiciamiento a expresidentes en el referéndum, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales. La legislación sobre las consultas ciudadanas o referéndums establece que pueden ser solicitados por el 2% de los inscritos en el padrón electoral, es decir, 1.6 millones de firmas, por la tercera parte de una de las dos cámaras del Congreso con la cual cuenta el oficialismo o por el propio presidente de la República en funciones. Y aquí hay que decirlo, amigas y amigos, en un muy corto periodo de tiempo se hizo un extraordinario esfuerzo por parte de la ciudadanía. Hasta el día de hoy por la tarde se contabilizaban poco más de 1 millón de firmas recabadas. Imagínense ustedes, en prácticamente 2 semanas, menos de 2 semanas se hizo este ejercicio. Lo importante acá es que independientemente de que sea la ciudadanía, el Senado o el propio presidente, como se está anunciando ahora, quien solicite la consulta, se siga con la recabación de firmas, porque el respaldo popular va a dar una autoridad moral y política a todos los involucrados en la impartición de justicia para llevar a cabo este procedimiento que, dicho sea de paso, aunque algunos necios se han empeñado en decir que no, está contemplado en la ley, no es ninguna ocurrencia. Las consultas ciudadanas están contempladas en la ley y se está procediendo conforme a derecho. La denuncia, el documento que el propio presidente leyó, sostiene que de 1988 al 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de bienes públicos y corrupción generalizada. La denuncia indica que en estas 3 décadas se realizaron procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho. Eso es lo que se denomina el periodo político-económico llamado neoliberal. El extenso documento describe que esos males fueron consecuencia de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular, que, hay que decirlo también, no solo se implementó lamentablemente en México, sino en todo el mundo, y hemos dado cuenta en la historia reciente de las devastadoras consecuencias de la implementación de esta fracasada política económica llamada neoliberalismo. El texto señala también que el neoliberalismo se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos o sociales y en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la marginación. López Obrador considera que actualmente existen zonas grises del marco legal mexicano para actuar penalmente en contra de presidentes en funciones, como las limitaciones
que establece el artículo 108 de la Constitución en curso de modificación y sobre la consideración de delitos imprescriptibles en el ejercicio del Poder Ejecutivo. La solicitud pide que el referéndum se realice el 6 de junio de 2021 o en la fecha que establecen el recién reformado artículo 35 de la Constitución. Dicho sea de paso, otro logro de la llamada el gobierno de la Cuarta Transformación. Esa reforma impide que se celebre un referéndum el mismo día de los próximos comicios, como sostiene la oposición, para evitar que la figura del presidente intervenga en ese proceso electoral. Lo extraño es que a la oposición le preocupe la asociación entre la consulta, el proceso electoral y la figura presidencial, cuando ellos se empeñan en decir un día sí y otro también que la popularidad del presidente ha caído de manera dramática. Pues entonces, ¿qué les preocupa? Bola de hipócritas. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Juicio a expresidentes va. El esfuerzo ciudadano ha sido extraordinario y hay que seguirlo realizando para que, llegadas las elecciones, haya tal cantidad de firmas que el respaldo popular no deje lugar a dudas de la postura del pueblo de México respecto al enjuiciamiento y eventual encarcelamiento en caso de proceder a los expresidentes. Pero por otro lado también reconocer la voluntad política existente en el actual gobierno federal para llevar a cabo un procedimiento sin precedentes. Hemos preparado en la sección 3 de 3, es precisamente el contenido relacionado con el presupuesto 2021, presupuesto económico con visión macroeconómica. Esta nota la recuperamos del portal de noticias especialista en situaciones financieras, El Economista. Paquete económico 2021 también se diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, remarca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta nota está publicada el día de hoy por el medio El Economista y está firmada por el corresponsal de este medio, que es Edgar Juárez. La nota dice así: el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, precisó que el paquete económico 2021 se construyó y diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, pues no se están proponiendo desequilibrios entre el ingreso y el gasto. De esta manera, amigas y amigos, el subsecretario de Hacienda precisó que el paquete económico 2021 que se presentó en la semana ante el Congreso de la Unión se construyó y se diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, pues no se están proponiendo desequilibrios entre el ingreso y el gasto. Durante su participación en el podcast semanal Norte Económico de Banorte y que conducen sus economistas Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, el funcionario agregó que el paquete se armó en un escenario totalmente extraordinario. Estamos actualmente viviendo una crisis de salud que ha implicado de alguna manera también un confinamiento que generó una caída en la actividad económica. Por lo tanto, eso genera muy poco margen de maniobra para elaborar un presupuesto como los que veníamos realizando en años anteriores. Entonces, este es un presupuesto que se realiza en un escenario extraordinario, señaló el funcionario. Buenas noches, Edith Méndez, Meli Alcántara, Patricia Sáenz, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Dado que ante la falta aún de una vacuna, se espera la convivencia con el COVID-19 durante unos meses más, se precisó que se está priorizando el gasto en salud y el segundo gran reto, enfatizó, es por supuesto la recuperación económica. Tenemos que contribuir a ella en el margen de maniobra que tengamos en el presupuesto y por eso incrementamos el gasto de inversión en infraestructura en el 5%, pero específicamente en la inversión física se está incrementando el gasto en el 8%, señaló. Agregó, el resto del gasto, cuando uno tiene muy poco margen fiscal, lo tratamos de mantener o de blindar. Entonces, conceptos clave que ayuden a los mexicanos de más bajos recursos van a estar protegidos, como son los programas sociales, los blindamos, y otros conceptos como los presupuestos a las universidades de cultura y ese tipo de conceptos también los tratamos de mantener en términos reales, dijo el funcionario. Supuestos deben ser realistas, también señaló. Gabriel Llorio explicó que los supuestos sobre los que se presenta el marco macroeconómico deben de tratar de mantenerse lo más realistas posibles.
Una sobreestimación de alguna variable te puede generar una desviación, dijo. Una subestimación también lo puede generar y eso usualmente se va a ir observando a lo largo de la ejecución presupuestal. Entonces es muy importante ser lo más puntual, lo más realista posible, con la información también más oportuna y disponible al momento, señaló. Destacó que el estimado que se está incluyendo de crecimiento para el paquete de 4.6% para el 2021 está dentro de los rangos que tienen otras instituciones financieras. Detalló que con varios factores los que influyen en su estimado de crecimiento, como el que ya se observa, es una recuperación económica, lo mismo que en el empleo en algunos ramos de la construcción, la industria y el sector automotriz. Muchas de las variables económicas ya prácticamente muestran signos de recuperación, entonces esta es la información que nos ayudó, dijo, a calibrar mejor la estimación de crecimiento para el siguiente año. Añadió también: nuestro estimado puntual de 4.6 está en línea con lo que sería un modelo de un cierre abrupto por el confinamiento, con caídas muy pronunciadas en mayo y en junio y con una reapertura de una economía donde los factores de producción están listos para volver a ser utilizados. Resaltó que si bien muchas personas siguen desempleadas, pueden regresar a trabajar en cualquier momento en que se reinicie una mayor actividad económica. Y aquí, dicho sea de paso, en el mes pasado se registraron alrededor de 90,000 empleos recuperados, lo cual es un claro indicador, junto con la apreciación nuevamente del peso mexicano, la recuperación de la bolsa, el regreso de las inversiones, la entrada del Tratado de Libre Comercio, son indicadores y elementos que poco a poco van a permitir esta reactivación económica, así como la inyección de recursos públicos en los sectores más vulnerables de la población para activar la economía popular. El funcionario refirió: en el marco de certidumbre que da la firma del TEMEC y su ratificación, permite no solo sincronizarse con las cadenas de valor del bloque comercial, sino también aprovechar la ventaja que dará la tensión comercial de Estados Unidos con China. Ese es otro de los elementos en el contexto global. Finalmente, a pregunta expresa: ¿cuál consolidación fiscal se tendrá a partir de 2022? El subsecretario de Hacienda destacó que por la situación de emergencia que se vive, no se presentó una reforma fiscal para 2021, pero que se tiene que empezar a pensar cuál será la consolidación fiscal que se tendrá a partir de 2022 y también identificar si entre 2022 y 2023 si existe alguna ventana de oportunidad para ahora sí hacer una reforma con estos objetivos. Yo creo que en este momento no sería adecuado dada la coyuntura económica que estamos observando, precisó. El funcionario afirmó que no se ve en el corto plazo, y esto es muy importante, amigas y amigos, que México vaya a perder su grado de inversión. Aunado al anterior, el presidente de la República ha señalado que no ha visualizado por el momento necesaria una reforma fiscal, pero sí, en cambio, se ha implementado una política fiscal de disciplina y de recaudación a quienes más pueden aportar, sobre todo aquellos sectores, aquellas empresas, aquellos negocios, aquellas industrias que no pagaban impuestos y que hoy hemos estado viendo, como el caso de Bancomer, como el caso de IBM, como el caso de Coca-Cola, como el caso de la Fundación Telmex, entre muchos otros que han tenido, amigas y amigos, que pagar sus impuestos. Y bueno, aquí tenemos un pequeño problema: se oscureció la iluminación de la transmisión, se nos fue la luz. Por fortuna todavía tenemos pila en el celular y estamos transmitiendo con nuestros datos, así que no se vayan, seguimos aunque sea a oscuras. Cerramos el segundo contenido de la sección 3 de 3 y vamos con el tercer y último contenido de esta nueva sección. La nota la recuperamos del portal de noticias Cobertura 360.mx y está publicada el día de hoy, firmada por la periodista Dolores Luna, y se titula: La rifa del avión presidencial se parece a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Los establecimientos cerraron a las 14 horas, 2 horas antes de que iniciara la rifa del equivalente al avión presidencial que usó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Ernesto Prieto,
director de la Lotería Nacional, aseguró que la gente que menos tiene y de escasos recursos salió a comprar su billete para la rifa del avión presidencial, como cuando cooperó para la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938. No quiero hacer comparaciones, pero la rifa, dijo, del avión presidencial José María Morelos y Pavón me recuerdan a los 30 años cuando la gente iba a apoyar para lograr una transformación, y eso nos está recordando hoy. La gente sencilla, humilde y la gente que siente que estamos cambiando, que siente que estamos transformando y es la que ayuda, a la que se ayuda y protege, es la que está también siendo solidaria, aseguró el funcionario en el edificio El Moro, sede de la Lotería Nacional. El encargado de organizar los sorteos aseguró que con la rifa del avión presidencial se está acabando con un símbolo de la desigualdad, de la corrupción, del lujo y de los excesos de gobiernos neoliberales. De esta manera, amigas y amigos, se hace esta analogía entre lo que ocurrió en el marco de la expropiación petrolera en 1938. La gente fue a apoyar, la gente que en un momento determinado buscó alternativas para apoyar la iniciativa presidencial y pagar la indemnización a las empresas petroleras, y por otro lado también solidarizándose el sector más vulnerable, más humilde de la población con el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Pues hoy, a pesar de la pandemia, a pesar del ocultamiento del boletaje, a pesar de que hoy fue el último día, la gente salió a comprar los cachitos y dieron su apoyo, y con ello se logró poco más del 70% de la venta. La oposición moralmente derrotada ya estaba diciendo 1001 diatribas y se quedaron con las ganas, porque sí se pudo, se llevaba a cabo la rifa y finalmente tenemos los premios. Ya se han anunciado algunos que han ido a dar al sector salud directamente, como el caso del IMSS en el estado de Nayarit, que tuvo uno de los boletos premiados y ya van a poder cobrar este recurso. El 18 de marzo de 1938, todos los representantes sindicales y los guardias fueron reunidos en Palacio Nacional para comunicarles el decreto de expropiación petrolera, y no hubo más gente porque fue una rápida decisión del presidente Lázaro Cárdenas del Río. El decreto se dio a conocer por la radio y se pusieron magnavoces en las esquinas de las calles. Los trabajadores electricistas trabajaron rápidamente para instalarlos. Cuando la gente se dio cuenta que las compañías decían que México estaba muy pobre y que no podía pagar la expropiación, y al enterarse que el presidente Cárdenas les decía: yo les voy a pagar por plazos, pero se les va a pagar, entonces al ver esto la gente inmediatamente fue a Palacio Nacional acarreando puerquitos, gallinas, joyas. Aquí traemos esto para la ayuda de la expropiación petrolera. El presidente Lázaro Cárdenas habló por micrófono y les dijo: agradecemos su cooperación, pero váyanse mañana a Bellas Artes, ahí frente a la Alameda, que está amplio, y ahí se va a recoger todo lo que quieran para que nos ayuden. Era un ambiente muy bonito y de camaradería. Previo al sorteo especial número 235, el director de la Lotería Nacional aseguró que la gente que menos tiene está ahora con nosotros, está apoyando el gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy emocionado, convencido de que el día de hoy vamos a cambiar, porque la Lotería Nacional ha estado con la gente que menos tiene, comentó Ernesto Prieto. En punto de las 16 horas de este 15 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio el campanazo previo al inicio del sorteo del avión presidencial en la sede de la Lotería Nacional. A las 17:20 horas ya se tenían los primeros 50 números ganadores con 20 millones de pesos cada uno, recursos que, de acuerdo con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se utilizarán para la compra de insumos al sector salud. Por más de 2 horas, los niños y niñas gritones entonaron los 7 dígitos de cada uno de los 100 números de los cachitos que este día resultaron ganadores. A través de redes sociales se dio cuenta por medio de fotografías y videos de cómo se hicieron largas filas en los establecimientos de la Lotería Nacional en el último día para la compra-venta de los cachitos. Los establecimientos cerraron a las 2 de la tarde antes de que iniciara el sorteo, y seguían las filas para adquirir los boletos para la rifa de lo que equivale el avión presidencial que usó el expresidente, que compró el expresidente Felipe Calderón
y que usó el expresidente Enrique Peña Nieto, endeudando más al pueblo de México con estos gastos. Eso sí, gastos faraónicos, oposición moralmente derrotada. Pues bien, amigas y amigos, definitivamente una gesta histórica la que hemos vivido el día de hoy. Se anuncia el juicio a expresidentes, da a cabo este ejercicio de la rifa con la solidaridad del pueblo mexicano y desde luego el anuncio del subsecretario de Hacienda sobre la visión macroeconómica del presupuesto 2021 y el escenario de recuperación económica que se avisora en este 15 de septiembre. No podemos estar más contentos y no podemos tener menos razones para festejar. Tenemos muchas razones para festejar. Buenas noches a quienes se incorporan nuevamente a la transmisión: Edith Méndez, Meli Alcántara, Karen Maité, Ángeles Dávalos nos dice: no viví lo de Cárdenas, pero agradecida estoy de haber vivido la transformación con la 4T. Pues así es, amigas y amigos. Vamos a la siguiente sección preparada para ustedes, amigas y amigos. COVID, hashtag COVID en el mundo. Esta sección tiene la intención de dar un panorama amplio virus en el mundo y las reales, las cifras contantes y sonantes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nada de fake news, nada de infodemia, nada de tergiversar la realidad. Recuperamos nuevamente el tablero que proporciona diariamente el portal de noticias español rtv.es. Este portal que hace una recopilación de las cifras más importantes del coronavirus a nivel mundial, luego lo establece por región, por continente y finalmente por país. Y aquí tenemos lamentablemente el tablero de decesos por coronavirus a nivel mundial nos indica que en las cifras de países por cada 100,000 habitantes, una defunción que están observando, una defunción por cada 100,000 habitantes. El primer lugar lamentablemente lo ocupa un hermano país latinoamericano como es el caso de Perú, que está teniendo 96.3 decesos por cada 100,000 habitantes. Le sigue Bélgica con 88.8 decesos, Bolivia con 65, Chile con 64, Ecuador 64, España 64, Brasil 63, Reino Unido 62, Estados Unidos 59, les recordamos, estas son cifras por cada 100,000 habitantes, es decir, una defunción por cada 100,000 habitantes. El caso de Italia, 59, Suecia, 57 muertes por cada 100,000 habitantes. Y aquí sí aparece México, 56 muertes por cada 100,000 habitantes, pero aparece en el 15º lugar, no como señala la oposición moralmente derrotada, diciendo que somos prácticamente el país con más muertos del mundo y además omitiendo que depredaron, que desmantelaron el sistema público de salud de nuestro país por décadas y que con políticas irresponsables de salud permitieron que hoy vivamos una pandemia que está cobrando más vidas que el coronavirus, como es la pandemia de obesidad, como es la pandemia de diabetes y como es la pandemia de cáncer. Ahora que les gusta mucho hablar de los niños con cáncer y de que no hay medicamentos, la crisis mundial por escasez de medicamentos de cáncer data desde el 2012. Es un problema que se está viviendo a nivel mundial y además en nuestro país no se habían dado a conocer estos datos, estas cifras, no se había dado este escándalo mediático. Probablemente era porque a los niños infamemente se les inyectaba agua en lugar de quimioterapia. Eso era lo que hacían los gobiernos del PRI y el PAN y eso es lo que no están diciendo ahora. Por supuesto que hay crisis, la crisis es mundial y se está buscando tener las mejores posibilidades de acceso a medicamentos, pero a precios, nada de lucrar con la salud de las mexicanas y los mexicanos. Y por otro lado, amigas y amigos, sin dejar de lado lo crítico que puede ser la pandemia por el coronavirus a nivel mundial y ciertamente también en nuestro país, hay que decirlo, al día de hoy, datos contantes y sonantes. Se han acumulado, aunque no están activos, 671.716 datos confirmados. De estos, 770.197 han sido negativos. Es decir, al momento se han realizado 1.441.913 pruebas
en el sector salud de manera gratuita. México es uno de los países que está encabezando esta aplicación de pruebas de manera gratuita a nivel mundial. Por otro lado, tenemos 71.049 defunciones al día de hoy en un país de alrededor de 130 millones de habitantes, 475.795 pacientes recuperados, casi medio millón de pacientes recuperados, gracias al esfuerzo de las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros de nuestro país, auténticos héroes que en primera línea están haciendo su mejor esfuerzo a pesar de las condiciones favorables en las que el sistema de salud fue dejado desde hace décadas por los gobiernos que antecedieron. Por otro lado, al momento, la pandemia indica en nuestro país la existencia de 26.462 casos activos, lo que claramente indica que hay una contención de la curva de contagio y un deceso. Pues bueno, amigas y amigos, aquí lo tenemos, este es el panorama. Nar Nieto nos dice, muy interesante la forma de contextualizar el momento histórico que estamos viviendo en la tanto anhelamos. Pues ahí lo tienen, así es, no podemos estar más de acuerdo, amigas y amigos. Pues bueno, con esto estamos cerrando las secciones preparadas para el día de hoy. Vamos con la última sección. Recordemos que esta sección la denominamos incógnito porque buscamos tener siempre un invitado sorpresa. Hoy no tendremos uno, tendremos varios invitados sorpresas. Y estos invitados, estas invitadas muy especiales para mí, por supuesto, y espero que para todas, para todos ustedes, nos van a decir cuáles son sus razones para festejar el día de hoy un aniversario más de nuestra independencia, festejar un día más la independencia de nuestro querido y hermoso país de la mano de un gobierno, de una alternativa y un proyecto de nación por el que muchos mexicanos aspiramos durante décadas y que finalmente hoy tenemos ante nuestros ojos. Voy a comenzar yo y poco a poco van a aparecer aquí a mi alrededor para platicar con ustedes y con esto cerrar la transmisión del día de hoy, invitarles a que vayan a ver la ceremonia del grito, un grito diferente por la situación de la pandemia en el país, pero desde luego lleno de alegría, lleno de entusiasmo, lleno de esperanza y sobre todo con muchas ganas de gritar a los cuatro vientos, ¡viva México! Y tenemos muchísimas razones para festejar. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que dentro de las grandes razones que tengo para festejar este 15 de septiembre de 2020 es que por primera vez estamos teniendo en la historia de nuestro país, por lo menos en lo que llevo yo de 42 años de vida pisando este planeta, un gobierno en un país como el nuestro transparente, honesto, un gobierno que se preocupa por los que menos tienen, un gobierno que es congruente con sus planteamientos y con sus acciones, un gobierno que encabeza un hombre libre, un hombre honesto, un hombre pulcro, un hombre humilde, sencillo, un hombre que busca transformar a su país desde la cultura del esfuerzo, no de hoy, no de hace 2 años, desde hace décadas. Y yo estoy muy orgulloso del país que tenemos, de la historia de nuestro gran país, del presidente del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo y fundamentalmente estoy muy orgulloso y muy feliz de que todas y todos juntos, las mexicanas, los mexicanos, en 2018, de manera mayoritaria e histórica, dimos un rotundo no a los gobiernos corruptos, a los gobiernos traidores, a los gobiernos vendepatria, a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos asesinos del PRIAN, y dijimos un rotundo sí a un gobierno del cambio para la transformación, del cambio para la mejora, a un gobierno para construir una patria más justa, más incluyente, más digna para todas y todos sus hijos y no solo para unos cuantos. Por eso yo hoy digo ¡viva México! Y claro que tenemos muchísimas razones para festejar. Y así invitamos a quienes nos van a acompañar el día de hoy a decirnos por qué hay que celebrar el día de hoy.
Ahora están de rancheros, ahora no quieren decir. ¡Ey! ¡Hola! Faltó el confeti. Chicos, chicas, muchachos, muchachas. ¿Por quién empezamos? Ok, mis razones para festejar el día de hoy es por un México con maestros libres libres y fuera de la mal llamada reforma educativa, por nuestros jóvenes del futuro que están siendo respaldados y apoyados por primera vez en 80 años de un mal gobierno. Bueno, ¿qué decimos de esas gestiones pasadas? Y sobre todo, yo creo que también otra razón para festejar es por nuestros adultos mayores que están siendo atendidos y por primera vez visualizados de la forma en que yo creo que ellos se merecen, ¿no? Esas son mis razones para festejar. ¡Viva México! ¡Viva! ¿Por qué más festejar el día de hoy? Bueno, hay muchas razones. La de recordar de nuestra historia aquellos que participaron en los cambios que nos han convertido en una nación. Y actualmente nos toca ahora vivir en esta etapa de un nuevo cambio que se ha iniciado mediante un movimiento pacífico que se realizó a partir del pasado 18 de 2018, junio de 2018, con un cambio de régimen, con un cambio de gobierno. Y ahora en esta etapa pues nos toca apoyar a ese gobierno para lograr la separación del interés económico que había usurpado al Estado mexicano, en contubernio con los políticos corruptos que se dedicaron a saquear a nuestro país. Ahora nos toca la tarea de reconstruir un México para todos. Por eso decimos el día de hoy, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Acércate también. Bueno, pues como dice mi papá, como dice mi cuñada, como ahorita va a decir mi mamá, mi hermano, tenemos muchas razones para festejar desde un ejercicio democrático como es lo que se está viviendo el día de hoy, donde por primera vez se va a poder juzgar a los expresidentes, a los corruptos que han saqueado al país, que han atentado contra la población, que han atentado contra los bienes de la nación y contra todas las generaciones que vienen, ya no digamos solo nosotros. Afortunadamente, el día de hoy ya se puede hablar de un ejercicio democrático donde se va a hacer justicia para las generaciones anteriores, nuestra generación y las que vienen, para que estos atropellos contra la nación, contra la humanidad, no se vuelvan a repetir. Esta es una de tantas. También hay que celebrar que a pesar de todo, de los ataques de la prensa vendida, de los intereses de los corruptos, de los que se resisten al cambio del sistema del cual se han favorecido, los proyectos de infraestructura van hacia adelante y esa es una carta fuerte para la recuperación económica del país, que en esta pandemia, en esta infodemia y en este ejercicio antidemocrático donde intereses de por medio se están encargando de atropellar y atacar el ejercicio democrático, pues esa es una buena salida para que podamos reconstruir y recuperar la viabilidad económica, que es la propuesta de este gobierno, ¿no? Y muchas otras más, digo, la reactivación de los hospitales, ¿no? Sí. En medio de una crisis de 75, creo que más hospitales que se rescataron en cuestión de días, abandonados durante sexenios y sexenios. Esa es una carta de presentación
muy importante también, y es algo que hay que celebrar, que a pesar de las adversidades se está saliendo adelante con un proyecto. Así es que viva México y seguimos celebrando. ¡Viva México! Bien han dicho toda la familia y no me resta más que decir que en los 70 años que tengo de vida nunca me había sentido tan orgullosa de ese hombre que es Andrés Manuel López Obrador, que es una persona honesta, valiente, congruente con todo lo que ha dicho y está cumpliendo todos sus compromisos de los megaproyectos que son tan importantes para desatar el desarrollo del país y para librarnos de esa bola de corruptos que lo único que han hecho es entorpecer el desarrollo del país y vender la patria. Esos son unos vendepatrias y se tienen bien merecido que se les investigue y que se les condene y se les juzgue primero y luego se les condene por todos los atropellos que cometieron contra la nación, porque esto se llama traición a la patria, lo que han hecho esta bola de vendidos. ¡Y viva México! Por eso decimos, ¡Viva y México! muchas cosas más, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva mi patria libre! ¡Viva mi patria democrática! ¡Viva López Obrador! Y vivan todas las mentes conscientes de este país, que vamos a transformar este país a como dé lugar. Así es. Péjele a quien le peje. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Ustedes, ¿por qué van a festejar el día de hoy? Les invitamos a que nos regalen en sus comentarios, a que compartan su felicidad, el gusto de festejar un aniversario más de la independencia de nuestro país. Y por supuesto, les invitamos a ver mañana el contenido Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos, pasaditas de las 9 de la noche. Y desde luego también la próxima semana nosotros nos volvemos a ver, ahora sí en nuestro horario regular, en punto de las 10 de la noche, el próximo martes. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 101 ya. Este contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muchas gracias por el amable favor de su presencia a todas y todos quienes nos acompañaron. Vamos a saludar nuevamente a quienes nos acompañaron, ya están ansiosos de decir salud acá atrás. Ángeles Dávalos, Miguelina Sotelo, Alinka Ponte, Hatsiri Rodríguez, Laura Ramírez, Nar Nieto, Patricia Sáenz, Edith Méndez, Meli Alcántara, Karen Maite, Nar Nieto, Ángeles Dávalos, ¿quién más por aquí? A ver, vamos a subirle, Sara María, Moni Martínez, Marisol Hernández, Moni Márquez, Rulo Cerati. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Salud! Salud, salud. Salubridad nos recoja y nos agarre.